Ah, La verdad es que se siente bien volver a ponerse aquí delante de la cámara después de tanto rato. Este video se supone que era para octubre, pero lo estoy grabando en noviembre. Y todavía tengo que editarlo y montarlo y ver si sale en noviembre o si se tarda hasta diciembre. Todo depende de qué tan caprichosa se ponga la universidad. Porque eso es lo que tiene estar en el final de la carrera y tener que hacer el trabajo de fin de carrera. La universidad se pone caprichosa y se pone exigente y absorbe todo el tiempo que uno tiene. Pero bueno, por ahora ya estamos aquí, así que hola compañeros amantes del anime viejito y no tan viejito, bienvenidos otra vez a las grabaciones del coleccionista, el canal donde nos gusta coleccionar animaciones interesantes. Y en esta ocasión toca un anime de terror, aunque ya estamos cerca de Navidad. Y eso es gracias a una recomendación de Irwin Josué, que si estás viendo esto, gracias y un saludo. Lily Cat es un anime del 87 de terror y ciencia ficción, dirigido por Hisayuki Toriumi, quien 3 años después dirigió una película un poco desconocida llamada Kumo no Yoni, Kase no Yoni, que en español sería Como las nubes y como el viento. La menciono porque ha llamado mi atención para hacerle un vídeo. Al verla recuerda un poco al estilo de personaje de Estudio Ghibli y la historia se ve interesante. Pero este video no es sobre esa película, así que volvamos con Lilycat. El guión corrió por Hiroyuki Hoshiyama, que también hizo el guión de la primera parte de Megazone 23, una serie de películas que ya tienen sus videos en este canal. También quiero mencionar que la música fue compuesta por Akira Inoue, un músico y compositor quien, según lo que yo he investigado, solo ha trabajado en 7 películas, entre ellas Lilycat, pero que hace un trabajo fenomenal. La música y el sonido en general terminan jugando un papel bastante importante, siendo el elemento que crea la mayoría de la atmósfera de este anime. Maneja un terror muy ambiental, la música, los sonidos y la forma en que se desarrolla la historia hacen que sea muy inmersivo. Esta película tiene un estilo de terror que al menos a mí me gusta mucho y ya no se ve muy seguido. Es un horror que no se basa en los screamers y en lugar de eso se concentra en lo desconocido, en saber que algo está pasando pero no saber exactamente el qué ni el cómo. Es un terror que está todo el tiempo coqueteando con nosotros como espectadores y eso hace que esta película se sienta algo especial. La historia es simple y los personajes igual. Se nota que no tiene grandes pretensiones más allá de ser un buen anime de terror, y esto lo hace muy bien. Es un anime que si uno es fan del terror lo disfruta mucho, al menos la mayor parte de la historia, porque maneja muy bien el miedo y eso la hace extremadamente disfrutable. Pero no hace que deje de tener un par de problemas, cosas de las que voy a hablar en este video. Lilycat es un anime muy bueno y con un terror bastante simple, pero que funciona muy bien y que vale mucho la pena. Así que ya se la saben, no demos más rodeos, hablemos de un anime de terror, hablemos de Lilycat. Bueno gente, ya se saben la del contador en pantalla y que significa que se acerca un spoiler, así que voy a obviar un poco eso, y también voy a hacer algo breve con el resumen del anime, porque quiero ver si puedo hacer un pequeño cambio en la forma en la que narro los vídeos. Lilycat es un anime que no tiene un protagonista definido como tal, al menos no durante casi toda la película, sino que seguimos a un grupo de personajes dentro de lo que cabe bastante variopintos. Y estos sujetos son la tripulación de una nave enviada a colonizar un planeta recién descubierto. Y para poder llegar se ponen a sí mismos en una especie de sueño que les permite viajar durante décadas sin envejecer un solo año.
Y es durante el viaje que una criatura, una cosa, algo, acaba colándose dentro de la nave. Obviamente estamos frente a una historia de terror con bastante suspenso, y una en la que las muertes están a la orden del día, pero que no es tan gore como uno podría suponer, al menos no la mayor parte del tiempo, sino que maneja un estilo de terror que desgraciadamente ya no se ve tanto hoy en día. Aquí es donde quiero hacer un pequeño cambio. Antes de hablar del anime como tal, quiero enseñarte algo. Una escena del anime tal cual aparece en la película. Solo esperemos que YouTube no se enoje. Lo que ocurre con esa escena, y muy probablemente te hayas dado cuenta, es que este anime es muy atmosférico, juega mucho con el sonido, sobre todo el sonido de ambiente, cargándose de una sensación inmersiva y envolvente que funciona perfecta con estas historias de terror. Crea una sensación de desconcierto por los mismos sonidos que usa. Este anime tiene música, por llamarla de un modo, convencional, y que de vez en cuando suena de fondo, pero tiene muy poca presencia e incluso es algo genérica, o sea, es música de terror y ya. Lo que de verdad brilla son esos pequeños sonidos que parecen sencillos, pero que tienen más impacto y más relevancia dentro de la atmósfera del anime. Una de las razones por las que describo este anime como un terror que ya no se hace es el mimo que le pone a su ambientación. Un problema que tiene el terror actual en general es que se basa siempre en lo mismo, screamers y sustos fáciles, poner todo oscuro porque sí y gore de a gratis. Que esos elementos pueden funcionar, no digo que no. A lo que me refiero es que parece que ahora el terror, al menos en su mayoría, busca solo el shock rápido, a asustar sin más. Ya no se ve tanto el terror que busca coquetear con el miedo, que se va construyendo poco a poco. Cosas con ese estilo y que sean más recientes y que yo haya visto, solo recuerdo The Witch, una película del 2015, y si nos vamos al anime, pues Shiki, una serie del 2010, que están muy buenas, las recomiendo muchísimo. Ahora parece que ese tipo de terror no se hace tanto. Lo que hace especial a Lilycat en ese sentido es que encarna todo lo que ahora no se hace, montar una atmósfera poco a poco y que se va volviendo más agobiante conforme avanza la historia. Y regresando al tema del sonido, este nos mete en el escenario asfixiante que es la nave, transmitiéndonos esa sensación de soledad y vacío de una inmensa estructura de metal flotando en el espacio. Estructura que a pesar de su gran tamaño es claustrofóbica por los pasillos cerrados y oscuros en los que no se escucha otra cosa que los sonidos de la propia nave, convirtiéndola en una especie de prisión silenciosa. Es ese sentimiento de agobio y de incertidumbre que se llega a convertir incluso en impotencia de los personajes y que se nos transmite a los espectadores, lo que creo que ya no se hace tanto. Escribiendo este guión se me viene a la mente otro anime de terror, Junji Ito Maniac, que fue bastante criticado por no ser fiel del todo a las historias de Junji Ito y no igualar su estilo. Pero personalmente me parece que tiene algunos capítulos que logran coquetear con el miedo y crear esos sentimientos de angustia e incertidumbre, como el capítulo 3 con los globos de la, llamémosla, automurición, para que YouTube no se enoje.
Lilycat y todos los otros ejemplos que mencioné logran ese coqueteo con el miedo gracias a su concepto y a cómo lo ejecutan. La idea de estar en una nave espacial con un monstruo que va matando a los tripulantes uno a uno no suena muy original que digamos. Lo que la hace funcionar es la ejecución, que yo la describiría como una sutileza que va escalando. Y para explicarme, solo mira esto. Es un pequeño detalle que fuera de contexto puede parecer que no es nada, pero toda la película está llena de detalles así. Pequeñas pinceladas que poco a poco van atrapándonos, sumergiéndonos más en la historia y todo el misterio sobre qué cosa se habrá metido dentro de la nave. El monstruo de turno en esta película no se nos muestra hasta bastante avanzada la historia. Y eso es un gran acierto, gracias a eso el anime se siente más inmersivo, en su mayoría es casi como estar uno mismo dentro de la nave, por la sensación de soledad y encierro que crea con su atmósfera. Para terminar con esta sección del vídeo, que creo que ya se está haciendo un poco larga, quiero hablar de las muertes y cómo las usa este anime. Aquí no hay gore, al menos no en su mayoría, y las muertes de todos los personajes ocurren fuera de cámara, y eso lejos de ser aburrido hace que el anime cautive más, al insistir tanto en ocultar a la criatura y no dejarnos ver el modo en que se comporta, la dota de un aura de misterio que queda muy bien en este tipo de historias. Además, el hecho de no ser tan gore hace que el estilo más sutil del anime se mantenga y aumente la sensación de miedo que puede provocar. Esta película yo recomendaría verla con audífonos y si es posible de noche y estando solo, para tener toda la experiencia que puede dar. Es un anime que coquetea con el miedo de una forma que ahora ya no se hace tanto. Ya alabé bastante a este anime, y la verdad es que esas alabanzas se las merece, pero eso no lo salva de tener un par de peros. Antes dije que los personajes son, dentro de lo que cabe, variopintos, y sí lo son. El problema es que son planos, incluso se llegan a sentir como un simple estereotipo. Es hasta cerca del final que el anime profundiza un poco en los personajes que quedan vivos, y para ese punto, con un buen número de muertos y la historia cerca de terminar, ya no es tan efectivo como si los desarrollaran desde el inicio. No nos dejan tiempo de empatizar con los personajes ni ver cómo se relacionan entre ellos. A ver, se agradece que nos hayan dado contexto de los personajes al menos casi al final, pero habría sido mucho mejor que lo hicieran desde el inicio y lo fueran desarrollando a lo largo de la película. Así las muertes de los personajes habrían tenido más impacto, aparte de ser solo un recurso para contribuir a la atmósfera y ya. Otro detalle de este anime que puede ser un problema para algunos es que se basa mucho en el diálogo. Tiene algunas escenas de acción, sí, y mucho suspenso, pero la historia se desarrolla siempre por el diálogo. Los personajes están hablando constantemente y la historia se sustenta de eso. Para mí es un recurso que en las historias de suspenso funciona bastante bien. De ese modo sabemos lo mismo que los personajes saben, ni más ni menos, y ayuda bastante a la inmersión.
pero es algo que a algunas personas les puede aburrir. Para terminar de hablar de los peros, y sí, esta sección del vídeo tiene de corta lo que la anterior tiene de larga, quiero hablar del final. Aquí viene el único spoiler del vídeo. Lo que pasa con el final es que, con toda la tensión que va construyendo y el suspenso, la revelación al final es algo decepcionante por lo cliché que se siente. Que al final resulte que el gato es un robot, con todo el juego que el anime fue dando con las bacterias y los mensajes extraños en la computadora central, dando la impresión que algún tipo de ente se había metido en la nave, como si fuera algún tipo de fuerza sobrenatural, dándole un cierto toque de terror cósmico al asunto. Y luego que resulte ser algo tan mundano como un robot, decepciona un poco. También está toda la atmósfera de suspenso, que después de que nos revelan al monstruo y los protagonistas lo enfrentan, empieza a decaer y se acaba desvaneciendo, porque el anime da un giro hacia la acción. No quiero decir que se vuelva malo, simplemente pierde el terror que tenía desde el inicio. Pero eso no arruina para nada la experiencia del anime, se disfruta de principio a fin. Aquí quiero solamente dar algunos datos adicionales sobre este anime, algunas cosas que encontré mientras investigaba. Y en primer lugar, descubrí que este anime supuestamente tuvo una censura en Estados Unidos. La única fuente que encontré que habla de una versión censurada es este video de YouTube de un canal en inglés. Menciona que la versión que se puede ver ahora, la que es accesible al público, está censurada y le quitaron alrededor de 30 minutos de película por ser demasiado perturbadora. Y habla de una versión original sin censura que supuestamente duraba 1 hora y 30 minutos más o menos, mientras que la versión que se puede encontrar dura 1 hora y 7 minutos. Me puse a investigar más de esa supuesta censura y la verdad es que no encontré nada. Ninguna otra fuente que hablara de censura ni de otra versión real, y la versión que yo vi está en japonés subtitulado y no le noté ninguna censura. Así que busqué la versión en inglés por si yo había entendido mal y la versión censurada era solo la doblada al inglés. Y también para ver si podía hacer una comparativa entre la censurada y la japonesa, así como el video de Kite. Pero resulta que la versión en inglés y la japonesa son exactamente la misma. De hecho, ya habrás estado viendo una comparativa todo este rato y son iguales. Así que no existe ninguna versión secreta ni nada parecido de este anime. La versión que encontramos a la vista es la única que existe. En segundo lugar, encontré que a este anime lo relacionan bastante con 2 películas occidentales. Esas películas son Alien, la de 1979, y La Cosa de 1982. La verdad es que puedo ver por qué, tiene parecido con las dos. Con La Cosa por el concepto de la criatura que va matando a los miembros de la tripulación uno a uno, y tener un impostor entre la misma tripulación. Solo que mientras en La Cosa, el impostor es la misma criatura tomando la forma de un humano. En Lilycat lo maneja diferente, siendo los impostores 2 personas infiltradas por distintos motivos. Con respecto a Alien, el parecido que les veo es que ambas se desarrollan en una nave con una criatura extraterrestre y un robot salido de control que, de alguna forma, busca matar a los protagonistas. Solo que la criatura de Lilycat se parece mucho más a la de La Cosa que al xenomorfo de Alien. También que el robot de Alien tiene forma humana, mientras que el de Lilycat es un gato. En resumen, me atrevería a decir que es como ver una fusión entre la película de John Carpenter y la de Ridley Scott.
pero con varias cosas originales. Y sabiendo que este anime salió en el 87, 8 años después de Alien y 5 años después de La Cosa, es bastante obvio que está inspirado en esas dos películas. Que Lily Cat tome inspiración de dos películas occidentales no es de extrañarse. Digo, no es nada raro que el anime tome referencia de la cultura occidental en general. Así como a nosotros nos puede llamar la atención la cultura asiática, a ellos les pasa lo mismo con la occidental. Es natural que a las personas nos intrigue a aquello que es diferente a nosotros. Por eso no es nada raro encontrar referencias de ese tipo en el anime. Solo hay que ver Evangelion, por ejemplo, con toda su simbología católica, o la infinidad de animes que usan conceptos y símbolos de esa misma religión. A los japoneses les parece exótica y llamativa. Otro ejemplo es Kite, en el que aparecen un par de personajes bastante parecidos al actor Bruce Willis. Y por último podemos mencionar a Dragon Ball, con el personaje Metalitron, o al menos así se llamó en Latinoamérica, que es una referencia bastante clara a Terminator. Esas cosas no se limitan al anime, también podemos encontrar ejemplos de mangas inspirados en obras de la literatura occidental, como Alice in the Country of Hearts, una especie de reimaginación de Alicia en el País de las Maravillas. La mayoría de referencias occidentales en el anime son bastante explícitas, pero hay algunas que sí son rebuscadas. Por ejemplo, las novelas ligeras y el anime de High School DxD. El personaje de Rias Gremory toma su apellido de un demonio de Lars Goetia, llamado también Gremory, que curiosamente lo describe como un demonio que se presenta con el aspecto de una bella mujer. En resumen, las referencias a la cultura occidental en el anime no son nada raro. Empezó a llover desde hace un rato, pero no ha sido una lluvia muy fuerte, así que espero que en el video no se escuche muy fuerte y no moleste. Ahora, lo que puedo decir con respecto a Lily Cat es que es un anime que sirve como ejemplo del encanto que tienen los animes viejitos, por ese estilo de dibujo y esa animación. Y también es un ejemplo del terror que ya no se hace, ese terror que coquetea con el miedo, que va montando una atmósfera poco a poco y que no se concentra solo en los sustos fáciles y rápidos. Así que es un anime que al menos para mí es una joyita en varios sentidos, a pesar de que tiene un par de defectos, con personajes que no son muy profundos y que se sienten planos, y otras cosillas más. Pero dejando eso de lado, es un anime muy bueno y merece mucho la pena verlo. Bueno, el guión dice que llegamos al final, así que por mi parte solo me queda decir lo mismo de siempre, solo que esta vez con el sonido de una ligera lluvia de fondo. Solo puedo dar las gracias por haber llegado hasta aquí, y pedir que si te ha gustado el video dejes un like y lo compartas con otra persona a la que también pueda gustarle. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo y motivarme para hacer este tipo de contenido. También puedes sentirte libre de dejar un comentario diciendo qué te pareció el video, si ya conocías este anime o si ya lo has visto o si lo vas a ver después de haberme visto a mí. Y también puedes sentirte libre de dejar alguna recomendación de un anime o una película que podamos agregar a esta colección y hacer que crezca un poco más. Así que por mi parte, eso es todo y solo me queda despedirme y decirte que nos vemos la próxima vez.